Bien, entonces estamos nuevamente en la clase. Vamos a compartir pantalla para ver el video número 1 y de ahí lo discutimos entre todos. Este video tiene que ver con el estudio de la antropología, entonces pongamos atención y luego venimos, dura 10 minutos, tomen sus anotaciones y luego lo discutimos. Están viendo la pantalla, ¿verdad, Roseli? No sé si ven ya. Para insertar el video, ponerle audio, darle play. Estamos viendo. Ok, hoy sí, entonces vamos, escuchemos y miremos. El ser humano. Introducción. Este artículo refleja solo la antropología, hasta Adán. De ahí en adelante el pecado cambia la antropología humana. Se pierde la imagen de Dios, la mente del hombre pierde la capacidad natural, el deseo del hombre se hace contrario al deseo de Dios. 1. Importancia de esta doctrina. Cada doctrina cristiana tiene su importancia. En cuanto a la doctrina del ser humano, hay varias razones por las cuales es importante. Por lo menos hay 5 razones a saber. Debido a la relación existente con las otras doctrinas. Debido a que este es el punto en donde la revelación bíblica y el interés humano convergen. Debido a la importancia dada al hombre por las diferentes disciplinas intelectuales. Debido a la crisis presente en la autocomprensión del hombre. Debido a que esto afecta a la tarea de cada creyente y de la Iglesia como un todo. 2. Diferentes perspectivas del ser humano. Como una máquina. Según esta perspectiva, el ser humano es visto en función de lo que es capaz de hacer. Por ejemplo, valor que le da un empleador a un empleado, de acuerdo con el rendimiento, de acuerdo con lo que hace. Así los seres humanos son básicamente cosas, son vistos como medios, que solamente sirven mientras son útiles. Como un animal. Es visto como un miembro del reino animal. Como dijo Hegel en Un mono que ha tenido éxito. 3. La diferencia del hombre con el animal es solamente que el hombre posee una capacidad craneal mayor y un mecanismo de estímulo-respuesta más altamente entrenado. Como un ser sexual. En un mundo en el que no se discutía abiertamente el tema, Freud desarrolló una teoría de la personalidad sobre la base de la sexualidad humana. Consideró a la sexualidad como el marco referencial básico del ser humano. A pesar de que el esquema teórico de Freud no fue aceptado totalmente, su idea básica se asume fácilmente hoy día. Por ejemplo, la filosofía, Playboy, asume que el hombre es primariamente un ser sexual, y que el sexo es la experiencia humana más significativa, como un ser económico. Según esta perspectiva, son las fuerzas económicas las que realmente afectan y motivan al ser humano. La ideología que mejor ha desarrollado este pensamiento es el materialismo dialéctico que precisamente sostiene que las fuerzas económicas mueven la historia hacia estadios progresivos. Por ejemplo, la comida, la ropa y la vivienda son las necesidades más significantes de los humanos. Cuando el ser humano ha obtenido estas cosas, se puede dar por satisfecho, como un títere del universo. Sostiene que el hombre está a merced de las fuerzas del mundo que controlan el destino. Así, las superpotencias políticas tienen influencia sobre el ser humano controlándolo, como un ser libre. Enfatiza su habilidad de elegir, y ve a la voluntad del ser humano como la esencia de la personalidad. Manifiesta que todo tipo de regulación debe evitarse, que el paternalismo que provee para todas las necesidades no puede ser practicado. Si se sabe elegir, cada hombre es señor de su destino. Como ser social, esta perspectiva supone que el ser humano es fundamentalmente un miembro de la sociedad. Aquel que no interactúa con otros seres humanos no alcanza a ser plenamente humano. Se llega a decir que el ser humano no tiene una naturaleza como tal, sino que el conjunto de relaciones con otras personas es lo esencial. 3. Perspectivas bíblicas del ser humano. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1:26 nos revela la grandeza del hombre. Entender esto nos permite entender mejor lo trágico de su caída y la gloria de su redención en Jesús. Esto significa que pertenecemos a Dios. Deberíamos moldear nuestra vida en relación con Jesús, por ser Él la completa imagen de Dios. El ser humano es valioso. El ser humano tiene derecho de igualdad ante Dios. El ser humano tiene derecho de igualdad ante otro para relacionarse. Esto significa que,
se relaciona con Dios, se relaciona con los demás, se relaciona con sí mismo, se relaciona con el mundo natural como un ser integral. Esto significa que el ser humano es una unidad, y así debe mirarse, cada aspecto del ser existe con sus propias características peculiares, cada aspecto continúa siendo lo que es en la unidad, y no se diluye en el todo, sino que se complementa. Posee esencialmente tres partes fundamentales: el cuerpo con sus sentidos, el alma con su inteligencia y voluntad y el espíritu, cada una caracteriza un aspecto de la vida del ser humano. Su vida física, su vida intelectual y su vida espiritual, para reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Esto significa que la perspectiva específicamente cristiana de la existencia humana, está determinada en último término por la idea de la reconciliación del hombre en Cristo. 4. Significado de la palabra imagen. Lo que no significa que el hombre se parece a Dios físicamente, que el hombre es imagen solo porque es Señor de la creación, independiente de Dios, que el hombre es una encarnación o extensión de los dioses. Lo que significa que el hombre posee una personalidad, que el hombre posee una capacidad espiritual, que el hombre es creativo, que el hombre tiene una fuerte conciencia del bien y del mal, que el hombre es inmortal, preparado para vivir eternamente en el más allá. Imagen y semejanza en la Biblia. Antiguo Testamento. Génesis 1, 26 minutos, 27 segundos, nos muestra que Dios resuelve hacer al hombre a su imagen y semejanza. La expresión que une los términos imagen y semejanza está indicando una similitud, un parecido del hombre con Dios, pero al mismo tiempo, una gran distancia. Esto nos muestra que el hombre es un ser superior. El hombre no es como Dios, es solo a su imagen, según su semejanza. Génesis 9:6 nos muestra que al asesino le corresponde la pena de muerte, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nuevo Testamento. El tema vuelve a aparecer en Col. 3:10. Y Corintios 11:7. Efesios 4:24. En Efesios 4:24 habla el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según Dios, equivale a la imagen de Dios. El nuevo hombre es recreado a la misma imagen de Dios como una restauración de la imagen primitiva borrada y mancillada por el pecado. 2 Corintios 4:4. Col 1:15. Hebreos 1:3, afirma que Cristo es imagen de Dios. Esto significa que lo que Adán habría tenido que cumplir en medio de y para todas las criaturas, pero no lo hizo, lo cumplió Cristo. Él fue la imagen de Dios, un reflejo vivo y fiel de lo que Dios es para sus criaturas. El hombre regenerado está llamado a ser hecho imagen de Cristo. Romanos 8:29. Teología de la imagen de Dios en el hombre. Las palabras imagen y semejanza se usan como sinónimos indistintamente. El hombre fue creado originalmente a la semejanza de Dios. Esta semejanza la lleva todo hombre, incluso el pecador. El hombre no solo lleva la imagen de Dios, sino que es una verdadera imagen. La imagen de Dios incluye el conocimiento perfecto y la posesión efectiva de la justicia y la santidad. Según Berkov, en la salvación obrada por Cristo, el hombre vuelve a su condición original. La imagen de Dios el hombre no la pierde por el pecado, sino que permanece, pero deformada por el pecado. Génesis 9:6. Primera de Corintios 11:7. La imagen de Dios en el hombre incluye la espiritualidad. Dios es espíritu y es natural esperar que el elemento de la espiritualidad tenga también expresión en el hombre como imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre incluye la inmortalidad. El hombre primitivo no llevaba dentro de sí mismo la semilla de la muerte física y no estaba sujeto a ley de la muerte. Dominio del hombre sobre la creación. Este dominio es señal de la gloria y el honor con que el hombre está coronado. Salmos 8,5 y 6. Ideas contemporáneas sobre el tema. Cabart y Brunner entienden la imagen de Dios en el hombre, como referida a las relaciones del hombre con Dios. Él encuentra una analogía entre Dios y el hombre en el ser del hombre, como un ser de relaciones que le permite entrar en relación con Dios. Según Génesis 1, 26 y 27, Barth asocia la imagen de Dios al hecho de que creó al hombre varón y hembra. Él da al plural, hagamos un sentido trinitario. Como varón y hembra, la humanidad es capaz de una relación de pacto.
Por esa misma circunstancia, puede el hombre entrar en una relación semejante Es que con el ese mismo video para que ella Creador. lo Dios resuelva. invita al hombre a entrar en un pacto con él, lo que se cumple en Cristo. Es en Cristo donde la imagen de Dios se manifiesta, en tanto que éste lleva a su esposa, la iglesia, a un pacto de compañerismo con él. De modo que para ver la verdadera imagen de Dios, debemos mirar al Señor Jesús en relación Esa con su parte que habla de comunidad, que es la antropología, lo estoy iglesia. leyendo. La imagen de Dios en el pensamiento de Brunner. Para él, la imagen de Dios en el hombre es la capacidad del hombre para responder desde su responsabilidad y libertad a los requerimientos de Dios. Él considera que la imagen de Dios en el hombre debe buscarse en la capacidad del hombre para relacionarse. Dios quiso crear un ser libre capaz de amar y ser amado. Él distingue en la imagen de Dios dos aspectos: A, un aspecto material, y B, un aspecto formal. A, aspecto material. Es la respuesta de amor agradecido y reverente que el hombre ofrece a la iniciativa de Dios. B, aspecto formal. Que esta respuesta sea la libre determinación de un sujeto personal. La creación del hombre es la creación más amada de Dios, y por esto el diablo quiere destruirla. Buscadle y viviréis. Bien, acabamos de ver este video sobre la antropología. Obviamente habló varias cosas. Quiero ver qué pudieron captar. Permítanme. Lee, ¿el video se reprodució 2 veces o es que era el mismo? ¿Cómo así? Pareciera que está reproduciendo por las imágenes, digo yo, se está reproduciendo o no. No, era el mismo. Era una narración. Ok. No, ¿qué pudieron captar del video? Bueno, yo miro que habla sobre toda cómo el hombre se desarrolla durante toda su vida. Ajá. Como ser social, como una persona que se integra en cada una de las etapas de su vida, y Ajá. también de la forma espiritual, y cada uno haciendo sus propios conceptos de cómo el hombre puede alcanzar la felicidad, cómo el hombre puede sentirse identificado con la vida, como, no sé, hablaban ahí del ser social, del ser económico, del hombre, como si encuentra la felicidad en el sexo, si encuentra su identidad en Dios. Bueno, muchos conceptos se escuchan ahí. Sí, él hablaba, el video dígame. Habla también de doctrinas y disciplinas del hombre. Correcto, él habla de Atención. dos cosas básicamente. El tema de la imagen de Dios, por un lado, Ajá. y el tema de el hombre visto desde varios puntos de vista, o sea, la antropología, el hombre capaz de hacer, el hombre como un animal racional, el hombre como un ser sexual, el hombre como un ser económico, un ser social, ¿verdad? Y lo contrasta con las perspectivas bíblicas de la imagen de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como un ser creado, que por el pecado se distorsiona la imagen de Dios, y en el Nuevo Testamento ya se habla de un ser recreado a través de Cristo, porque el pecado lo distorsiona. A Colosenses, menciona Colosenses, unos pasajes de Efesios y de Corintios. Bien. También. Sí, eso me llamó la atención. Cómo lo 96, creo. Explican de que cuando antes del pecado de Adán,
era una imagen perfecta. Correcto. Y después del pecado de Adán, entonces todo viene a cambiar. Y ya alcanzamos esa perfección, pero con Cristo. A ver, Roseli, ¿qué quería compartirnos? No, nada, Lick, solo eso de los pasajes bíblicos que también hablaba de Romanos, de Efesios, como usted mismo dijo, de las doctrinas del hombre, la imagen, nada más. Ok, Hay nosotros una que ya... dice de la liberación de un sujeto, algo así, no entendí muy bien ahí. Sí, es que está hablando desde el punto de vista de la antropología filosófica, de la Ajá. libertad del ser humano, la libertad del sujeto. Está hablando de la libertad del ser humano, de la Pero también antropología. habla de los aspectos materiales. Correcto, del materialismo dialéctico, Ajá. de que el ser humano también es materialista y habla desde Ajá. varios puntos a ver. La Entonces, capacidad y todo eso. correcto. Cuando nosotros estudiamos antropología, tanto filosófica como teológica, nosotros tenemos que también entender que el ser humano hay que verlo desde varios puntos de vista. La antropología social, la antropología desde el punto de vista animal, desde el punto de vista social. Entonces, al hombre hay que verlo desde varios puntos de vista para que tengamos una idea de ese ser integral. Y lo complementamos con la visión del hombre a través de las escrituras, de la teología. Bien, vamos a ver un segundo video que complementa todas estas ideas de la antropología y lo que hemos estado viendo en este parcial. Entonces, pónganle atención y de ahí hacemos la misma dinámica, comentamos y reflexionamos acerca del video. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ver el segundo video que también tiene que ver con la antropología. Entonces pongan, este video dura menos 5 minutos y pónganle atención. En este video estaremos viendo cómo se percibe al hombre, desde distintos puntos de vista, tomados desde civilizaciones tales como Egipto, Roma y Grecia, hasta las obras literarias antropológicas escritas por Cassirer y Eylon. Comenzaremos analizando el concepto de hombre que se tenía en la cultura egipcia. Ellos decían que el hombre es también un dios que mora en el Nilo celeste, mientras que su sombra lo hace en las aguas de la existencia. El ser humano es la nave, el barquero y el constructor de la nave. Ante la vida, solo un bloque de madera inerte, abandonado a sus corrientes. Que para los que no entendieron, básicamente decía que somos dioses en cuerpos terrenales que están en la deriva de la vida. Por otra parte, los romanos tenían una conceptualización menos poética del hombre. Incluso se podría decir que más realista y nada mítica. Estos denotan que, para ser un hombre o persona, no debería tratarse de un monstruo ni de un pródigo. Hablar de hombre en esta cultura literalmente se refería al género masculino, pero había excepciones para usar este término, ya que no aplicaba para referirse hacia un esclavo, ya que ellos eran considerados más como un objeto que como persona. También tenemos en el siglo V el surgimiento del periodo antropológico en la antigua Grecia, que fue donde el ser humano comienza a reflexionar sobre sí mismo. Aquí surgieron grandes pensadores que planteaban distintas maneras de pensar, empezando por Sócrates, quien es considerado una de las más grandes eminencias de la filosofía. Planteaba que el hombre estaba en constante búsqueda de sí mismo y del porqué de su existencia. Por su parte, Platón, discípulo de Sócrates, definía al hombre como un animal implume constituido por cuerpo y alma. Aristóteles, por su parte, diferenciaba su concepto del de Platón al decir que el hombre es un animal político gracias a su capacidad de socializar y organizar su vida. En la Edad Media, que para los que no sepan es un periodo de tiempo que se abarca del siglo V al XV, el concepto que se tenía de hombre giraba en torno a lo divino, a Dios, y hacia el alma que tenía cada persona. Sí, solo eso, en ese tiempo no complicaban tanto las cosas. Mas sin embargo, el sucesor de la Edad Media, el recentismo, sí se complicó un poco más con su definición de qué es hombre, y al igual que en la antigua Grecia, se tuvo más una concepción de este. Así
que a continuación veremos a qué conclusión llegaron cada uno de los autores de esta época. Giordano Bruno. El alma del hombre es aquella sustancia que es verdaderamente el hombre. Es el numen, el héroe, el demonio, el dios particular, la inteligencia que mueve y gobierna el cuerpo. Pico de la Mirándula. El hombre era un ser de dignidad y nobleza, y que debería esforzarse por responder a la alta misión por la que había sido creada. Paracelso. El hombre es un microcosmo. Erasmo. Los hombres son buenos, pero son corrompidos por su propia educación. Nicolás Maquiavelo. El hombre es por naturaleza perverso y egoísta. Por otra parte, el hombre posmodernista afirma que es un ser humano que está en todos lados, ya que le da esencia a su vida, porque el hombre es libre y responsable de sus actos. Esto lleva al individuo a tener una ética responsable que está basada en sus actitudes y necesidades diarias, dejando a un lado lo espiritual, cambiándolo por las tensiones que se ven en los conflictos sociales, económicos y políticos. En consiguiente, también tiende a conocer algunos valores que duran tiempo en su vida cotidiana. El hombre en estos tiempos sabe que la realidad que posee es la misma que muchas otras personas, ya que de estas se puede gozar, hacer y sentir lo que sienten otras personas con su vida. Ahora, dejando de lado las civilizaciones y lo que creían, nos concentraremos en las obras escritas por Allen y Cassidy, aunque no profundizaremos tanto en ellas, ya que no queremos arruinar la experiencia de leer estos grandes piezas. Ellman presenta la idea de que el hombre es un ser individual, pero al mismo tiempo puede ser o pertenecer a distintos sectores. Estas ideas se van desarrollando a lo largo de los capítulos, dejándonos ver cómo es que pertenecemos a la evolución, política, razón, sociedad, economía, entre otras más. Vemos cómo es que todo esto junto hace que el concepto de hombre que tenemos en la actualidad y que cada pieza es fundamental para ser quienes somos hoy en día. Y, a grandes rasgos, las obras escritas por Cassidy se podrían resumir en que el hombre es un ser totalmente sociable, aunque cabe decir que no es exclusivo solo de nosotros, ya que algunos de los animales también lo poseen. Pero esto es totalmente simbólico en los animales, ya que ellos no pueden comprender ni darle sentido a las palabras. Bueno, esto fue todo por mi parte en esta ocasión. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Bien, tenía un problemita con este video, pero que captaron del video ya nos habla de otros aspectos de lo que se pensaba en ciertas sociedades, ¿verdad? Pues si no escucho, porque el volumen estaba bajo en gran parte del video y no era de la computadora, sino original del video. Pero el video nos habla, por ejemplo, que creían ciertas sociedades acerca del hombre. Por Eran ejemplo, filósofos los que eran pensadores. eran filósofos, pensadores, escritores, teólogos. Hubo muchos nombres ahí descritos en el video. Entonces, repasando sociedades como en el antiguo Egipto, allá se pensaba que el hombre era un dios, era un semidios o un dios. Es un dios porque en él estaba todo. Esa era la concepción, sobre todo lo que pensaban de los faraones, los egipcios. Era el dios encarnado en la tierra, etc. O sea, vemos una dimensión antropológica bien mística, bien espiritualista, mítica. En cambio, la sociedad romana, siglos después, cuando definían al hombre, solo lo definían por el género masculino, porque para ellos, igual que para la sociedad griega, la mujer solo era para procrear nada más. Inclusive ni para el satisfacer sexual, ya que el griego y el romano creía que la relación homosexual era para satisfacer sus deseos carnales,
y la relación con una mujer era para procrear nada más. Entonces, la idea antropológica de la sociedad romana era machista y era, eh, ¿cómo les digo? Ellos creían que los hombres esclavos y las mujeres esclavas no eran nada, eran peor que un animal. Entonces, aparte de ser hombre, habría que ser libre. Entonces, esa era la cosmovisión antropológica de los romanos. Eran exclusivos en ese sentido. Siglos antes de la sociedad romana también aparece la cultura griega. Y la cultura griega resume, por ejemplo, la dimensión antropológica en que el mismo hombre busca su sentido de existencia. Aristóteles pensaba que el hombre era un ser político, porque acuérdense que la política tiene que ver con la relación con todo lo que rodea al hombre. Y de ahí vemos espacios de tiempo como la Edad Media, el Renacimiento. En la Edad Media, por ejemplo, ¿qué se pensaba del hombre? Básicamente no se pensaba nada fuera de Dios, hablando del hombre en la Edad Media. Ya con el Renacimiento aparece todo este tipo de, de, de filósofos, de escritores, de pintores. Giordano Bruno era matemático. Entonces, y ellos le dan dimensiones distintas a la cuestión antropológica. Eh, eh, Giordano Bruno habla de que el hombre es un Dios particular, se habla de que el hombre es un microcosmos también. Micro es pequeño, cosmos es el universo, entonces es un ser pequeño dentro del cosmos, etcétera, etcétera. En el posmodernismo se habla de que el hombre deja ciertas actitudes espirituales y le conviene más o se centra más en materialismo. También se habla del concepto moderno del hombre como el concepto antropológico, como un concepto de un ser sociable, que ya lo habíamos visto en el video anterior, a diferencia de los animales, que también son seres sociables, pero estos tienen raciocinio, tienen lógica, en cambio los animales no. Y básicamente de eso nos habla el video. No sé, Roseli, si tiene algún comentario, Magda, para concluir estos videos. Yo se los voy a mandar en el WhatsApp para que me gustaría que los volvieran a reproducir y entender algunos elementos. Dígame, Bien Magda. interesante. No, pues que cuando ya lo explica usted, uno lo entiende mejor. Porque lo separa todo de acuerdo. Ha venido la evolución de los pensamientos, pues. Entonces, aún los mismos pensadores van evolucionando en sus críticas, en sus creencias, en su antropología que ellos han venido formando, ¿verdad? Como hombres. Entonces, yo creo que aún a este tiempo, aunque vamos aprendiendo de los anteriores pensadores, también han de haber pensamientos actuales de lo que es la antropología del hombre, me imagino. ¿Verdad? Pero sí es bien interesante, imagínense cómo ha venido, ¿verdad? Ya lo explicó usted, pues en Egipto pensaban que el hombre era un semidios, luego aparece Roma, que eran pues machistas, y luego los griegos, ¿verdad? Que creían que era el hombre un ser político por sus relaciones, y ya pues bien interesante, aprendemos. Ok, Roseli. Dígame. ¿Qué comentario le merecen el segundo video? No, está interesante. Por ahora yo le pregunté que eran pensamientos si eran filósofos. Me llamó bastante la atención al inicio cuando dijo de que el ser humano es una nave y un constructor. Claro. Y no sé otro, pero no sé, la verdad no. Es No que acuérdese que los egipcios creían, eso que refiere usted es al mundo de los muertos. Los egipcios creían en el mundo de los muertos. Por ejemplo, usted tenía que llevarse sus pertenencias porque ahí iba a tener una vida. Por eso a la gente la enterraban con las cosas. por eso.
Y otro también que dijo Link de que el hombre es perverso, que el hombre es perverso por naturaleza. También, Ujú. también. Y si nos Ajá. vamos a la Biblia, yo creo que Pablo es el que dice de que él hace lo que, ay no, en Romanos creo que está. Lo que no Ujú. quiere hacer. Lo que no quiere hacer, exactamente. Entonces, Sí, van como ahí, de acuerdo. es ese interior del hombre. Ajá. Correcto. Bien, yo les voy a mandar por el WhatsApp estos pequeños videos. Ahí tengo el link para que ustedes lo vuelvan a ver, a escuchar y ver qué conclusiones más sacan. Bien, voy a compartir pantalla para que vayamos al tema. Antes quiero resumir el pensamiento religioso y el pensamiento humano. Déjenme decirles que desde que después de Jesús, lo que hablamos de la época de la iglesia primitiva y la iglesia medieval, estamos hablando de los siglos 2 al 15 en adelante. El centro de todas las cosas era Dios. Y alrededor giraban el hombre y las cosas. Después del Renacimiento, siglo XV, y con la llegada del racionalismo, siglo XVI, el centro ya no es Dios, es el hombre. Alrededor del hombre está Dios. Primero, alrededor de Dios estaba el hombre y las cosas. Después del siglo XV, Dios ya no es el centro, sino que es el hombre. Entonces hay una dimensión antropológica ahora de las cosas y quien está fuera del centro es Dios. Pero en pleno siglo XXI sigue siendo humanista la sociedad y antropológica, pero ya el centro de las cosas ya no es Dios, perdón, ya no es el hombre, son las cosas del hombre. ¿A qué me refiero? Que hoy, en plena sociedad del siglo XXI, es más importante el celular, la tecnología, la ropa, las cosas, el yo, que la familia, el amor, el aprecio, Dios, el conocimiento, etcétera, etcétera. Esto es más importante las cosas del hombre que el mismo hombre y mucho menos Dios. Entonces, así ha sido la evolución del pensamiento antropológico. Primero Dios, después el hombre y ahora las cosas del hombre. Porque si ustedes se fijan, hoy es más importante un celular que la vida misma. ¿Cómo han cambiado las cosas? Definitivamente, yo diría que para mal. Bien, terminamos esta primera parte de la clase. Ahora vamos con la segunda parte, que es la presentación. Hoy tengo dos temas, ya les mencioné. Uno de ellos es la antropología en los inicios de la tradición cristiana con los padres de la iglesia. Estamos hablando de los primeros 5 siglos de la era cristiana. Y el segundo tema, también relacionado con el primer video, y el segundo, son corrientes antropológicas. ¿Cómo el pensamiento filosófico define la antropología? Entonces, esos son los dos grandes temas y espero terminarlos en esta hora que nos queda de clase. Bien, empezamos entonces con la presentación. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos al primer tema. La antropología en la tradición cristiana. Lo que vamos a continuación a descubrir es contestando una pregunta. ¿Cómo
se trató el tema de la creación en los primeros siglos del cristianismo. Después de Jesús, después del siglo I, aparecen una serie de obispos, reverendos, padres llamados padres de la iglesia, escritores y teólogos, que escribieron mucho acerca de doctrina. Y obviamente no podríamos dejar pasar el tema de la creación. ¿Cómo definió los padres de la iglesia el tema de la creación? Que estamos incluyendo ahí también la dimensión antropológica. Bien, vamos a iniciar primero con un concepto o esta afirmación dogmática teológica acerca de cómo se trató el tema de la creación. Primero lo vamos a ver desde la ortología. La ortología, digamos que es una parte del lenguaje que establece normas de pronunciación y sonido. Para responder a la pregunta, ¿cómo puede existir algo diferente a Dios y de qué naturaleza o sustancia es? Los padres de la iglesia entonces lo analizaron desde el punto de vista de la ética, para responder el misterio del problema del mal en el mundo. El mal obviamente generado por el pecado. En este sentido, el cristianismo ha debido dar respuestas a varios polos extremos opuestos acerca de la antropología, que tiene que ver con la creación y con la creación del hombre y el hombre mismo. Uno de estos polos extremos es el monismo panteísta, que cree que ya Dios y la criatura se diferencian y además existe en lo creado un espíritu y una materia. El monismo panteísta, que es una corriente filosófica religiosa, cree que existe Dios y la criatura son dos cosas separadas y que todo lo creado que tiene que ver con el universo, el cosmos y el hombre, tienen un espíritu y una materia. O sea, lo que habíamos hablado, parte material y parte inmaterial. El otro polo opuesto en esta ética, en esta dimensión ortológica, es el dualismo maniqueísta. Maniqueísta viene de Mani, un religioso y filósofo de siglos 2, 3 después de Jesús. El dualismo maniqueísta menciona que ya que todo procede de un único y mismo principio, es decir, del Dios revelado. Todo lo que tenga que ver con la creación, incluyendo al hombre, proviene de lo revelado. Entonces, estamos viendo estos elementos de tipo ético que creían los primeros cristianos de la época y algunas herejías también que se formulan. Bien, los autores cristianos, los que escriben la doctrina cristiana, han tenido que mantener un equilibrio sobre estos dos extremos. ¿Cuáles dos extremos? Repito, el monismo panteísta y el dualismo maniqueísta. El monismo, que niega que puede existir algo diferente de Dios, ojo, niega que pueda existir algo diferente de Dios, y en último término, solo Dios existiría.
dando lugar entonces al panteísmo. El panteísmo es aquella doctrina filosófica religiosa que crea que todo es Dios. Pan varios, teísmo Dios. Y el dualismo, que es el otro extremo, no considera toda la realidad como fruto de la acción divina, lo que lleva a presuponer una pluralidad de principios en cuanto todo existe. Entonces, uno cree que todo es Dios y todo generado por Dios o por la divinidad, y el otro cree que no todo lo que existe, incluyendo el hombre, ha sido por acción divina, sino por una serie de principios. Frente a todo esto que se creía en la antigüedad, entonces hay que afrontar estos problemas. La iglesia se enfrenta a estos problemas, tanto al panteísmo como al dualismo. Entonces, aparecen una serie de padres de la iglesia, filósofos y teólogos cristianos, que van a dar respuesta a cada una a este problema. Entonces, frente a estos dos problemas, que es el panteísmo y el dualismo, ya les dije, dualismo es ver la realidad desde dos dimensiones separadas, y el panteísmo cree que todo lo creado es Dios o puede ser Dios. Tanto el universo como la naturaleza o la divinidad es lo mismo. Entonces, frente a estos problemas, la fe de la iglesia ha debido garantizar la verdad y la bondad de lo creado, y ha tenido que salir al paso ante estas herejías. Bien entendido que la doctrina cristiana sobre la creación del universo, del hombre y de la naturaleza no es una mera filosofía, sino una doctrina revelada, dicen los padres de la iglesia. Entonces, vamos a pasar a ver la teología de la creación del hombre, del universo y de la naturaleza desde el punto de vista de los padres de la iglesia y desde los credos primitivos. Entonces vamos a hacer una especie de repaso brevísimo, histórico-teológico, sobre el tema de la creación y cómo enfrentó la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, cómo enfrentó este tema. El primer padre que vamos a ver y abordar lo que él dijo se llama Clemente Romano, principios del siglo II de nuestra era. Clemente Romano, según la tradición, fue un padre de la iglesia, discípulo de un discípulo de Pedro, o otros dicen discípulo de un discípulo de Juan, el que escribe el Evangelio. Clemente Romano contempla a Dios como Padre y como Creador, como el Padre de Jesucristo, el Padre de los cristianos y el Creador. Clemente se maravilla de las obras de la creación y señala al hombre como la culminación de la gran obra creadora de Dios. Es como cuando usted termina una obra de arte y le pone el punto final. Voy a poner este ejemplo, cuando usted está haciendo un pastel y le pone la cereza al pastel. Esa cereza del pastel es el hombre. Clemente no olvida situar a Jesucristo como el mediador entre la creación, en la creación, y mediador como salvador. Digamos que esa es la respuesta de Clemente ante los problemas de fe que ocurrían en esta época. Otro padre de la iglesia
o más que todo, otro escrito, es la Didaqué o la Didaché, que es un escrito apostólico después de que se escribió el Nuevo Testamento, en donde hay una serie de cartas que hacen mucha referencia al Nuevo Testamento y que trata de problemas principales de las iglesias. En este escrito, que es una compilación de cartas de la Didaqué, aparece la epístola de Bernabé en la Didaqué. La Didaqué es como una especie de compilación de escritos o de cartas. En la carta de Bernabé, que aparece en la Didaqué, señala que Dios nos ha creado por amor. Entonces, en esta última, en los versículos 19:2 de esta carta, señala la primera creación que aparece en Génesis. Lo señala como una prefiguración de la segunda creación basada en Jesucristo. Y además es uno de los primeros documentos en donde se menciona que el versículo de Génesis 1:26, que está en plural, donde dice hagamos, la Didaqué hace un comentario a ese versículo de Génesis 1:26, donde le atribuye a la Trinidad la creación misma de todo, del universo, de la naturaleza y del hombre. Eso menciona la Didaqué. De ahí tenemos una serie de escritores llamados los padres apologistas. Entre ellos está Justino y Atenógaras, en donde los padres apologistas, en diálogos con el mundo griego, subrayan el papel de Cristo, o sea, el verbo en la creación. Y ellos tratan de afirmar que la materia, lo físico, no es eterno, sino que eso fue creado. Para los padres apologistas, sin duda el mayor problema era llegar a un consenso de la doctrina cristiana de la creación con el tema de la eternidad de la materia. El problema fundamental es, ¿la materia es eterna o creada? Hay un problema si decimos que es eterna, porque si la materia es eterna, ¿dónde queda el papel de Dios como el único ser eterno? Ahí hay un problema. Entonces, a ese problema se enfrentaban los padres apologistas. Por ejemplo, un padre apologista llamado Arísteres de Atenas subraya, siguiendo la Biblia, que el mundo ha sido creado. El mundo, el universo y el hombre ha sido creado, mientras Dios no. Es inmutable, o sea que no cambia. Esto decían los padres apologistas. 4. La escuela de Atenas. Ya en el siglo IV, perdón, ya en los primeros 5 siglos, cuando hablo de la escuela de Atenas, es la escuela de filosofía, teología en la región de Atenas. Aquí aparece, por ejemplo, la idea de que el mundo ha sido creado, otra vez, mientras que Dios no. Un padre griego llamado Justino habla de que la creación de la nada, o sea que la creación, todo lo que existe sale de la nada. Todavía no está expresamente afirmada en esta época, pero en su primera apología en
en el texto 59.5 aparece afirmar que Dios en Génesis hizo todo con su palabra y a partir de sustratos que ya existían, por ejemplo. Ahora, este punto llegaría a llega inconcluso, afirma otro filósofo. Lo que sí es importante destacar que habla Justino es la mediación creadora del verbo, o sea, el Hijo, como si la generación del Hijo estuviera ligada a la creación. Recuerdan que las cosas fueron hechas por Él y para Él, y creo que eso lo dice Colosenses o Efesios. Entonces, Justino llega a la conclusión, o rescatamos de Justino, no todo lo que dijeron estos padres es rescatable, ¿verdad? Sigue siendo tema de discusión, pero Justino hay que rescatar la idea de que Jesucristo como parte de la obra mediadora de la creación. El Justino presenta a Jesús como logos, como el que ejecuta y realiza lo que el Padre decidió y concibió hacer. El verbo es el servidor del Padre, creador del universo, llamado logos. O sea que a logos le corresponde la forma creadora del universo. Y se le corresponde la forma creadora del universo también la obra creadora de la naturaleza y del hombre. Ahora hablemos de Atenógoras. Estos son filósofos cristianos de los primeros siglos de la era. Este señor, en algún pasaje de su obra, afirma una materia preexistente. Acuérdense que ya habíamos hablado de que la materia fue creada. Pues él habla de una materia preexistente. Y en otros escritos habla de la materia como algo creado y corruptible. Así parecido a lo que habla Justino. Entonces, primero él creía de la materia preexistente. Después cambias y habla de la materia como algo creado y que se puede corromper. Como en Justino. Justino habla del verbo como obra mediadora de la creación concebida. Y esta es requerida por el Padre. Entonces, si ustedes van viendo, el pensamiento de los padres de la iglesia va evolucionando, pero con el objetivo de defender los ataques acerca de el tema de la creación del universo, del hombre y de la naturaleza. Hubo otro llamado Tasiano, otro padre de la iglesia. Él decía que la materia ha sido creada. Cuando hablamos de la materia ha sido creada, es todo lo que existe. El universo, la naturaleza, el hombre. Y otro señor llamado Teófilo expresa que todo lo hizo Dios. Del no ser al ser. O sea, de lo que no existía a lo que existe. A fin de que por sus obras se comprenda la grandeza de Dios. Teófilo entonces afirma de que lo que antes no existía ahora es por el poder de Dios. ¿Cuál es la razón? Para demostrar la grandeza de Dios. Siguiendo con Teófilo, Teófilo subraya como Justino y como Atenógoras que Dios el Padre es el creador de todo, del universo, de la materia, de la naturaleza del hombre. Y cuando quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a su verbo, al primogénito del todo lo creado. Eso lo habla también en las cartas de Pablo.
Aún no se ha clarificado por la teología trinitaria la relación en relación a la creación. Todavía está pendiente eso. Pero los padres apologistas de esta época hacen una gran aportación contra la doctrina platónica, en donde la materia no es increada. Pero los padres de la iglesia sí hablan de que la materia es obra de Dios. Platón decía que la materia no es creada, pero los padres apologistas hablaban de que la materia sí fue obra de Dios. Entonces, si ustedes ven, este elemento antropológico, tanto, y hablando de la creación y el elemento antropológico, siempre fue tema de discusión desde los orígenes de la cristiandad. Otro señor, otro padre de la iglesia, llamado Irineo de León, acentúa con claridad el tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano, sobre todo y sobre la creación y sobre el hombre. La bondad de lo creado, Dios es bondadoso. Habla también de la unidad entre el Dios creador y el Salvador, o sea, el Logos, Jesús. Y al final recapitula que todas las cosas son en Cristo, lo que habla Pablo. Inclusive las cosas creadas, como la naturaleza y el hombre. De ahí tenemos a Tertuliano, otro padre de la iglesia de los primeros siglos, en donde aquí aparece claro el tema de la materia que ha sido creada por Dios. En sus escritos Tertuliano habla entre la generación del verbo y la creación. Y habla también de la Trinidad como una entera, como esta Trinidad entera interviene en la creación. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen en la creación. Ya aquí aparece la doctrina trinitaria como interventora en la creación. Antes se hablaba solo del Padre y después solo del Logos como mediador y como que en él fueron creadas las cosas. Ahora ya se integra el tema trinitario a la creación. Siguiendo con los personajes y escritos y padres de la iglesia, con el tema de la creación del universo y del hombre, hablemos ahora de los padres alejandrinos, en donde uno de ellos es Clemente. Este subraya a la creación como una acción continua de Dios, porque Dios no deja de actuar, dice Clemente, y en su acto de creador se prolonga indefinitivamente. Aquí parece que trata de entender que la creación sigue evolucionando. Ahora, si lo hiciera, dejaría de ser Dios, dice Clemente, si dejaría de esa acción continua. Hay una estrecha relación entre el logos preexistente y el logos salvador, hablando del Cristo preexistente y el Cristo salvador. Hemos sido elegidos en él, dice Clemente, antes de la creación de todo el mundo. ¿Por qué fuimos elegidos antes de la creación? Debiendo existir en él, dice Clemente. Y hemos sido ya engendrados por Dios en él, en el Logos, desde el comienzo de todo. Y para terminar esta parte, tenemos las palabras de Orígenes, que también habla de la función creadora de Dios. Dice Orígenes que Dios, el Logos, perdón, es el modelo según el cual ha sido creado el mundo. Y es él, y es al mismo tiempo el Logos, el instrumento inteligente, el gran colaborador del Padre en la creación. En Orígenes, Orígenes presenta un punto en el cual dice, la creación primera no es la del Génesis bíblico. Antes de ella y antes del mundo visible, se ha producido la creación del mundo espiritual, ángeles, almas preexistentes. Ya aquí él da otra dimensión.
más parece platónico, porque él cree que, aunque todo se lo atribuye a Dios, pero él dice que Dios crea primero los seres espirituales, los ángeles, las almas preexistentes, y después crea el mundo material. Ya esto es Platón, porque Platón habla del mundo visible y el mundo de las ideas. Bien, ¿qué tienen algún comentario, pregunta sobre qué decían los padres? Todo esto que les acabo de decir son las formas como pensaban los primeros teólogos cristianos, padres de la iglesia, de los 5 primeros siglos, ante el tema de la creación. Y en respuesta, a esos grandes problemas surgidos en los primeros siglos de la iglesia, que eran el monismo panteísta y el dualismo maniqueo. El dualismo maniqueísta. Obviamente hay mucha tela que cortar en cada uno de los aportes de los padres de la iglesia, pero obviamente no es objeto del curso, sino a manera de información, de conocimiento que pensaban los primeros padres de la iglesia. A ver, Roseli y Magda, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué comentario les merece? Nos quedamos calladitas. Porque es que sí está esto bien. Está bien grueso. Sí, Lico, o sea que son bastantes conceptos y uno queda ahí tratando de agarrar lo que más puede, ¿verdad? Nombres, conceptos, ideas, pensamientos. Claro. Si usted se fija, este problema de la creación. Pero sí, o sea que el tema en discusión es la creación, que es el tema de la antropología. La creación del hombre. Exacto, cómo fue creado el hombre. Y si fue Dios que lo hizo, o si fue que nació solo. Uno dice, bueno, los padres de la iglesia, todos coinciden en que fue Dios, ¿verdad? Sí, con diferentes que fue creado, pues, y que el único que no fue creado es Dios. Unos hablan desde el punto de vista de Dios Padre, otros hablan desde el punto de vista de Logos como mediador de la creación, que en él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, y otros incluyen a la Trinidad en la obra creadora. Ahí está Rommel, ¿no? A ver dónde andaba Rommel. Se fue la internet. Se le fue el internet, ¿ah? Sí, se me había ido, se me fue. Pero no sé si me escuchó. Sí, sí, la escuché, hermana. Le estaba contestando. Pues no le escuché. Les decía que el tema aquí es el hombre. En la creación de la naturaleza y del hombre. Sí. Y los padres de la iglesia defienden la postura de que creó Dios todo. Exacto. Le decía yo, a diferencia de Atenas. Correcto. A diferencia de la filosofía gnóstica, platónica de la época. Y claro, bueno, yo no les voy a preguntar tanto nombre, ¿verdad? Pero sí que tengan una idea de cómo se manejaba el tema de antropológico en los primeros siglos, que no lo podríamos desligar del tema de la creación, ¿verdad? Entonces, no sé si Roseli tiene algún comentario, pregunta. No, o sea, Le escucho. Sí, o sea que, por ejemplo, que usted nos haga por decir algo, ¿verdad?
una breve reseña de lo que los padres de las iglesias pensaban. Entonces, que ellos coinciden en que todo fue creado por Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de la naturaleza en un punto y en el hombre en otro punto. Y como decía usted, el hombre vino a ser la culminación de la creación. Sí, no se desliga el tema de la creación del universo, de la naturaleza, con el tema de la creación del hombre. Es una sola. Entonces, unos creían en la función de Dios Padre, otros creían en la función de Logos y otros creían en la función de la Trinidad. Bien, damos la bienvenida a Rommel. Estamos ya en el último tema de hoy y el último tema del parcial. Después vamos a hablar algunas cositas para mañana y la próxima semana. Bien, entremos ahora al otro tema. Corrientes antropológicas. Estas son corrientes humanistas. Vamos a iniciar con este versículo. Juan 11:19 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: 19, 11. A ver, 11, 19, dijo. 19:11. Este es el hombre. Haciendo referencia a Jesús. Bien, ¿por qué hablamos de hombre? Porque esta clase es antropología de la fe, antropología teológica. Y ustedes ya saben que la antropología es el estudio del ser humano. Desde la perspectiva teológica consideramos al ser humano el punto culminante de la obra creadora de Dios. Repito, desde la perspectiva teológica se considera al ser humano el punto culminante de la obra creadora de Dios. Por lo tanto, el estudio de la máxima obra de Dios es la antropología. Se volvió a salir Ron. ¿Tiene algún problema? Sí, tiene problemas. Bien. Sigamos entonces. Vamos a compartir pantalla. Tiene problemas Ron con el internet. Ha de estar lloviendo. Les decía entonces que la obra creadora de Dios, la máxima obra creadora de Dios es el hombre. Ahora, desde el punto de vista humanista, vamos a ver diferentes corrientes antropológicas que dominan el pensamiento humano, ¿verdad? Entonces analizaremos sobre todo postulados del origen de la creación del ser humano. Vamos a ver algunas cosmovisiones que existen todavía y vamos a extraer algunas conclusiones propias de estas diferentes corrientes. Bien, empecemos por la primera. Vuelve el dualismo. Esta es una corriente antropológica. ¿Qué es el dualismo? Es una corriente filosófica, antropológica, que va a establecer primero una separación del cuerpo y el alma del hombre. Son dos cosas distintas. Sus representantes llegan a identificar al hombre con el alma. Platón habla de eso. Y afirman que el hombre está compuesto de sustancias distintas. Una extensa, que es el cuerpo, y otra pensante, que es el alma.
Eso dice Descartes. En este sentido, lo importante es lo que el hombre piensa y no lo que hace. Es importante lo que cree y no lo que hace. Entonces, para el dualismo, es más importante lo espiritual que lo material. Por ejemplo, el dualismo no le interesa que usted cuide su cuerpo. Si usted no cuida su cuerpo, en realidad no pasa nada, porque como es más importante la dimensión del alma, por eso se habla mucho del gnosticismo. El gnosticismo es dualista. El gnosticismo no le interesa la parte material en nada, en lo más mínimo. Y habla más de la parte espiritual donde está el alma. La Biblia habla de que aunque el hombre está compuesto de una parte material y inmaterial, no son mutuamente excluyentes, no se excluyen, se complementan. En cambio, en el dualismo no, sí se excluyen, no se complementan. O sea que morir de hambre o morir de glotonería no importa, porque lo que importa es el mundo de las ideas de Platón. ¿Dónde va el alma? La parte espiritual. Que no es que está mala la parte espiritual, pero Dios y la escritura y la teología no hablan de dos dimensiones, solo se habla de una. El ser humano es integral. Esa es una primera corriente antropológica filosófica que todavía hoy existe. Se sigue creyendo en ella. Otra es el realismo. Aquí el hombre es una sustancia compuesta. ¿De qué está compuesta? De materia y forma. O sea, de lo exterior, esa es la materia, y de la idea. En su caso, la forma es el alma y la materia es el cuerpo. Esto es idea aristotélica. El alma y el cuerpo, o sea, la materia y la forma, son coprincipios. Si se separan, ya no hay hombre. Es interesante, ¿verdad? O sea que el hombre no existe si solo tiene materia. El hombre no existe si solo tiene forma. O sea, si solo tiene alma, no existe. Y si solo tiene cuerpo, tampoco. Lo inmaterial, dice el realismo, necesita de lo material. Lo inmaterial necesita de lo material. ¿Para qué? Para obtener conocimiento. Uno de los principales exponentes de esta corriente filosófica antropológica es Aristóteles. Entonces, por una parte el dualismo, que lo plantea Platón, en donde hay que separar el alma y el cuerpo, no se complementan, más bien el cuerpo es malo y el alma es buena, y el realismo, en donde la materia y la forma, que son las dos composiciones en que está el hombre, o los dos elementos que componen el hombre, si se separan ya no existe hombre. Y lo inmaterial necesita de lo material para obtener un conocimiento. Tercera corriente, la corriente del trascendentalismo. Hablando del sujeto trascendental, o sea, del hombre que trasciende.
¿Qué dice el trascendentalismo? Es una estructura universal que poseen todos los humanos particulares. Es una condición de posibilidades de todo conocimiento. O sea que usted, como la imagen lo describe ahí, usted trasciende las barreras de todo conocimiento o puede trascender las barreras de todo conocimiento. Como esencialmente el sujeto no se le puede transformar en objeto de conocimiento, se torna incognoscible, o sea que no se puede conocer. Trasciende sí, o sea que es condición de posibilidad de todo conocimiento, ¿verdad? Como es esencialmente el sujeto. Ahora, no se le puede transformar en objeto de conocimiento, porque se va a tornar incognoscible. ¿Qué significa esto? Más bien engorroso, ¿verdad? Pero el trascendentalismo, si se mira al hombre como sujeto, el sujeto en teoría del conocimiento es el que conoce y el objeto es el que es conocido. Si el hombre es sujeto, entonces tiene la posibilidad de todo conocimiento. Pero si el hombre es objeto, no se puede conocer. Esa es la variante del trascendentalismo. Emmanuel Kant y Russell hablan de esto. Cuarta corriente es el existencialismo. ¿Qué dice el existencialismo? Dice que en el hombre la existencia precede a la esencia. O sea, antes de definir el hombre qué es, existe, ¿verdad? El hombre, su existencia, perdón. Entonces el hombre es un ser situado, especialmente o esencialmente relacionado con el mundo y con los demás, y abierto una pluralidad de posibilidades entre lo que se debe elegir libremente. Entonces, en síntesis, el existencialismo es que nos hace a nosotros, en esencia, existir. ¿Mm? Dicen estos filósofos que la existencia precede a la esencia. O sea que la existencia está antes de la esencia. Cuando la gente dice tengo problemas existenciales, es que no sabe, no se puede conocer a sí mismo. No se entiende él. Su esencia, no tiene una conciencia de su esencia. Por lo tanto, desconoce su propia existencia. Por eso hablamos de existencialismo. Y cómo, por ejemplo, esto está relacionado con el mundo y con todo lo demás. Y está abierto a posibilidades. El hombre elige libremente existir. Y por último tenemos el estructuralismo. Es una corriente antropológica humanista en donde habla del nivel simbólico e inconsciente de como una auténtica base de lo real. O sea, el papel del sujeto es sumamente limitado, ya que en el sujeto puede ser el hombre, ya que en no tiene significado por sí mismo, sino solamente en relación con las estructuras sociales y culturales, las cuales le dotan de sentido. Entonces, en síntesis, el hombre existe, o el papel del hombre
va a ser limitado si no hay una relación del hombre con las estructuras sociales y culturales. O sea que si usted está en una montaña allá, vive ermitaño, en el fondo no existe. O usted está limitado como sujeto. Usted tiene que relacionarse en las estructuras políticas, sociales, religiosas, económicas, estructuras de poder, para que usted tenga sentido, inclusive a su existencia. Ahí está una serie de personajes que son los exponentes de esta corriente filosófica. Entonces, si usted se fija, todo esto que hemos hablado, el dualismo, el realismo, el trascendentalismo, el existencialismo, el estructuralismo, son corrientes filosóficas antropológicas, obviamente humanistas, que tratan de responderse a la pregunta, pues el hombre de dónde viene o para dónde va, ¿no? Acerca de la creación del hombre y cómo está compuesto. Bien, vamos a cerrar esta parte. Quiero comentarios, aportes acerca de todo esto. Obviamente, hoy venimos un poco áridos, ¿verdad? Pero este curso así es. Necesitamos reflexionar acerca de muchas cosas. Y quiero ver sus comentarios. No sé si Rommel captó algo de la clase porque tenía problemas de conexión. No sé. Todo tiene que decir Rommel hoy. Hoy voy a resumir la clase, Rommel. Bien, vamos a ver, Magda, ¿tiene algún comentario? Ay, pues, ¿qué le digo? Ese ay, me suena como, ay, señor, ayúdame. No, es que esta segunda clase es la definición de la antropología, ¿va? Corrientes antropológicas. Corrientes antropológicas. Las diferentes corrientes antropológicas. Correcto. El realismo, el dualismo, el trascendentalismo, el existencialismo y el estructuralismo. Tiene que manejarla. Dios mío, pero yo algo que, porque como uno todo lo relaciona a lo espiritual, ¿verdad? Ajá. Y con el dualismo es con el que uno se ha identificado, que no, ¿cómo se llama? No separa, pues. Sí, es el alma del cuerpo, pero el cristianismo separa lo que llamamos lo material y lo espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ejemplo, el realismo, ¿sí? El realismo es materia y forma, o sea, cuerpo y alma. El realismo es cuerpo y alma. Ajá. Pero si usted la separa, ya no existe el hombre. Ya no existe, ajá. Si no el dualismo es cuerpo-alma, o sea, material espiritual, pero aquí lo separa y sigue existiendo el alma, porque en realidad el cuerpo es la cárcel del alma, como hablaban los gnósticos. Pues sí, porque uno, digamos que en la Biblia dice, ¿verdad? Que no tengas miedo, no tengas miedo al que destruye el cuerpo, dice, sino al que destruye el alma. Entonces lo que hablaba usted, ¿verdad? Que no le importa si el cuerpo se alimenta o no, sino que le importa que se alimente el alma para una vida, ¿cómo se llama? Para poder tener la oportunidad de una vida eterna, pues. Aunque si ahorita dejo de comer, me muero. Pues sí. Yo no me quiero morir ahorita. Entonces, lo que pasa es que el dualismo no solo separa la parte física con la espiritual, sino la materia está relacionada también con el entorno del ser humano. Por ejemplo, un convivio con los hermanos de la iglesia, una comedera, una plática, asar carne y todo eso al aire libre,
de partir, comentar, están los niños con la piñata y todo. Eso no parece espiritual, pero sí lo es. Claro, Pero sí lo es. que si lo es y está Cristo ahí. Entonces, nosotros somos, pero ciertos cristianos separan eso y entonces ahí se convierten en dualistas. ¿Me explico? Ok. Entonces, Ok. el dualismo es peligroso en cierto sentido si nosotros, otro ejemplo, Jesús cuando sana a los leprosos, los salva, pero ¿en qué dimensión los salva? Los salva en dos dimensiones que no se pueden separar. Un leproso no podía ni tener familia, ni hacerse cargo de sus responsabilidades, ni trabajar, nada, sino que vivía montañado allá en el Valle de los Leprosos hasta que se muera. Los leprosos vienen a Jesús, los sana, regresa uno, le da gracias y este se convierte en discípulo de Jesús. Ahora, ¿en qué dimensión lo salva? Obviamente lo salva en una dimensión espiritual, pero lo salva en una dimensión social al leproso. Porque el leproso ahora Lo integra. lo integra a la sociedad. Y ahora es libre, puede trabajar, puede comer, puede estar con su familia, puede tener familia. Pero a veces nosotros, llegando a los pies de Cristo, es que ya no voy a andar ni en el mercado, pues, porque allá me voy a contaminar. Bueno, no por el COVID, sino por los demonios y todo un montón de cosas. Entonces, a veces usamos un lenguaje dualista peligroso. Pero aquí estamos hablando del lenguaje dualista en el sentido antropológico, cómo él separa el alma y el cuerpo, la dimensión del cuerpo, lo terrenal, y la dimensión del mundo de las ideas o el mundo espiritual que creía la filosofía griega de la época. A ver, Rommel, y yo no sé si puede compartirnos algo, qué le pasó. O Rosalind quería hacer alguna pregunta. No, Liz, yo ya salí de la duda del realismo, nada más del cuerpo y alma. Esa era mi única. Ok. Bueno, déjenme contarles dos cositas. Entonces, número uno, mañana va a estar abierto el examen de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Verdad? Son 10 preguntitas y ustedes de selección. Traten de hacerlo lo más temprano posible, ¿va? Por si se va la luz, se va el internet y esas cuestiones. Entonces, a las 10 ya lo voy a habilitar mañana. Estudien lo que puedan de lo de hoy y de lo que hemos visto. Número uno, eso, lo del examen mañana. Número dos, entre hoy, mañana y el lunes, voy a subir a la plataforma las asignaciones de la semana 5, que todavía corresponden al primer parcial. La próxima clase es el 24, tomar nota, ¿verdad? Ya entramos al segundo parcial. Ya vamos a entrar al tema de lo que es el marco antropológico de la fe. Sigan haciendo sus tareas, ¿verdad? Yo las he visto bien, no he revisado las de esta semana, entonces quiero ver cómo va. Me gustó el segundo video. Para esta semana creo que hay otro tercer video, si no recuerdo. Pero bien. Ah, no, perdón, es que eso es en vida espiritual, que yo confundo, como son los mismos estudiantes. Ay, se me enchivola todo eso. Pero Sí, nosotros entendemos, porque también los enchivolamos. Sí, aquí no hay Aquí no hay videos, hombre, videos en la otra clase. Ok, entonces, recapitulo, mañana es el examen. Los dos exámenes van a estar abiertos a partir de las 10 de la mañana, ya que estamos mezclando de todo. Entonces, a las 10 de la mañana pueden hacer uno y en la tarde pueden hacer otro, como gusten. Una vez abierto, ¿va a durar cuánto el examen? No, el examen va a estar abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero ustedes solo tienen una oportunidad de hacer ese examen. Por eso le digo que una vez que nos metemos... Una vez que se meten a ese examen, va a haber, no hay límite de tiempo en las preguntas. ¿Qué?
qué barbaridad. Ahí sí hay límite de tiempo. Entonces, son 10 preguntas, pónganle 2 minutos por pregunta o 1 minuto y ¿Cómo? medio y Jesús, cheque. Jesús, ni María y tiempo de José. pensar. Entonces, ahí sí va a haber límite de tiempo, pero usted puede hacer el examen a las 10, a las 11, a las 12, a las 2:30, a las 7 de la noche. ¿Verdad? Pero una vez que entre, acuérdese. Entonces, entre mañana y hoy en la noche subo las asignaciones de la otra semana y el examen va a estar montado mañana a las 10. Como les repito, la próxima clase es hasta el sábado 24. Ya vamos a estar en el segundo parcial porque el próximo sábado 17 monto la asignación la primera del segundo parcial. Todavía hoy estamos en el primer parcial, pero ya el sábado 17 entramos al segundo parcial. No sé si tienen preguntas con lo del examen o las tareas. ¿Y ¿Todo qué, bien? ni sabemos qué vamos a preguntar? Ay, Dios que nos ayude. Hay que la Virgen la agarre confesada, hermano. Ahí como salga, porque De todo viene, Lick. Del examen. demasiado Lick, contenido. Hay bastante Dígame. contenido. Hay bastante contenido, más o menos, o sea, lo más No, importante, las mire, definiciones vienen. estudien las presentaciones, básicamente. Bueno. ¿Verdad? No, y lo de hoy, lo que captaron. Okay. Lo que copiamos. Sí, viene de selección, así que no voy a poner respuesta. No me preocupe. Sí, examen, Lick. No le oigo nada a Rommel. Escriba en un chat mejor. Diga, Magda. no, bueno, ahorita ya estamos terminando, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, voy a entrar a la segunda clase y es que como tengo una boda hoy. A las 3 entramos a la otra. Sí, voy a entrar y a las 4 por tarde Ok. me voy a ir. Ujú. Perfecto, entonces nos vemos. Ahí nos escribe Rommel su pregunta. Nos No es a las miramos. 3:30, Lick, la otra clase. ¿Usted tiene compromiso o qué? Sí, tengo un compromiso, pero le digo. Pero es que si nos vamos a las 3:30, pues Magda no va a ¿A estar qué hora mucho. salimos? Sí. Si entramos a las 3, salimos a las 5. O no sé, Bueno. o no sé si quieren que entremos a las 2:30 y salimos a las 4:30. No, mejor a las 3. Vaya, pues entonces nos miramos a las 3. Vaya, gracias. Bendiciones.